Crece la atención internacional por la caravana de migrantes centroamericanos que busca llegar a Estados Unidos. El presidente de aquel país, Donald Trump, exigió a México detener lo que llamó un asalto a su país por parte de indocumentados de Guatemala, Honduras y El Salvador. Además, amenazó con llamar al ejército para cerrar su frontera sur. Agregó que frenar la entrada de criminales y drogas a la Unión Americana es más importante que el comercio o el nuevo tratado comercial con México y Canadá. Anuncia México que solicitará la intervención de la ONU para atender la caravana migrante procedente de Honduras. El embajador de nuestro país en Guatemala, Luis Manuel López Moreno, ofreció a los integrantes de la caravana ingresar al país de manera documentada y ordenada. Dijo que a partir de este día pueden ir al puente internacional a realizar el trámite de ingreso. Y recibe la Procuraduría General de la República 6 denuncias más por abusos sexuales contra menores en un kinder de la alcaldía de Gustavo Amadero aquí en la Ciudad de México. Estos 6 casos se suman a las 20 denuncias que en días pasados le tornó la Procuraduría de Justicia Capitalina. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias, qué gusto que nos acompañen. Esta la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y lo invito a que este jueves 18 de octubre se quede con nosotros. Los saludo con mucho gusto y saludo con mucho gusto también a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vianey? Muy buenas noches. Acompáñenos durante la siguiente hora. Les tenemos la información más destacada generada hasta este momento. Bueno, pues ya estamos listos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a México detener lo que llamó un asalto a su país por parte de migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Además, amenazó con llamar al ejército para cerrar su frontera sur. Agregó que frenar la entrada de criminales y drogas a la Unión Americana es más importante que el comercio o el nuevo tratado comercial con México y Canadá. La caravana de migrantes centroamericanos avanza hacia México con la ilusión de entrar a Estados Unidos, pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cerrar la frontera con militares si el gobierno mexicano no impide su paso. Los tienen que recibir porque nosotros aquí estamos aguantando agua, hambre y sol para ir a luchar allá. Al sueño americano tienen que dejarlos pasar, porque todos estamos aquí sin papeles y nosotros queremos irnos. México solicitará la intervención de la ONU para atender la caravana migrante procedente de Honduras. El embajador de nuestro país en Guatemala, Luis Manuel López Moreno, ofreció a los integrantes de la caravana ingresar al país de manera documentada y ordenada. El funcionario mexicano dijo que a partir de hoy pueden ir al puente internacional a realizar el trámite de ingreso. La Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado de la República solicitó al gobierno federal que otorgue las medidas de seguridad necesarias a la caravana de migrantes centroamericanos que busca arribar a Estados Unidos. Nosotros le damos la bienvenida a esas expresiones y consideramos que las autoridades gubernamentales deben de establecer las condiciones de seguridad y las condiciones de agilidad para ese tránsito que tiene esta caravana. Y anuncia el presidente electo Andrés Manuel López Obrador que mañana viernes el futuro canciller Marcelo Ebrard hablará con Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, para ver el tema de los migrantes centroamericanos y buscar así una alternativa en el próximo gobierno. Estamos convencidos, y así se lo hemos expresado al presidente Trump, que se va a resolver el problema si llevamos a cabo de manera conjunta un programa para el desarrollo de Centroamérica y de nuestro país.
Asegura el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, que el gobierno mexicano no recurrirá a la fuerza para sortear la crisis migratoria en la frontera sur. Aseguró que la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de militarizar la frontera ante el posible arribo de los migrantes obedece a una cuestión electoral. Y frente al gobierno norteamericano, seguir expresando con toda claridad desde esta tribuna que rechazamos cualquier intento de presión a cambiar nuestro marco legislativo, porque no lo vamos a hacer en materia migratoria, aplicarlo distinto. Esa es una decisión de los mexicanos y va en función de respeto a los derechos humanos. En otros temas, el Pleno del Senado de la República pidió hoy al presidente Enrique Peña Nieto que revoque de inmediato los 10 decretos con los que se elimina la veda y se establecen reservas de agua en varias cuencas hidrológicas del país. Recibe la PGR 6 denuncias más por abusos sexuales contra menores en un kinder de la alcaldía de Gustavo Amadero. Estos 6 casos se suman a las 20 denuncias que en días pasados le turnó la Procuraduría de Justicia Capitalina. Y reitera la Secretaría de Educación Pública su disposición a colaborar con las autoridades en el caso del jardín de niños, donde decenas de menores presuntamente fueron víctimas de abuso sexual. Todo lo que se tenga que hacer por parte de la Secretaría de Educación Pública se hará. Reiteradamente lo digo, y no solamente hacia los maestros, sino también todo el apoyo psicológico y el trabajo con los papás y con los niños. El Congreso de la Ciudad de México pidió a las autoridades locales y federales que garanticen la adecuada atención a los niños víctimas del probable delito de abuso sexual en el Jardín de Niños Marcelino de Champañá. Es necesario e impostergable que cada autoridad competente realice las acciones que le correspondan tendientes a la prevención del abuso sexual en niñas y niños. Por otra parte, en cuanto al uso de la fuerza ejercida por granaderos en la Ciudad de México, se estima que fue desproporcional la situación, por lo que es necesario se abra una investigación. Y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México protestaron en la torre de rectoría contra la agresión que sufrió el pasado fin de semana la vocera del CCH en Naucalpan. Hoy, ¿cuál es esta violencia? El hecho del 10 de octubre, a la chava que apuñalaron, la profesora balaceada, la chava que violaron, toda esta violencia se tiene también que gritar. La Procuraduría General de la República desmanteló una red que se dedicaba a exportar de México a Venezuela despensas con alimentos de baja calidad para revenderlas a un costo de 112% superior al real en el país sudamericano. Y en Veracruz, 21 municipios se vieron afectados por las intensas lluvias que han caído a consecuencia del Frente Frío número 6. Autoridades estatales analizan solicitar una declaratoria de emergencia ante la Secretaría de Gobernación. Y en Oaxaca, 6 personas fallecieron luego de quedar sepultadas dentro de sus viviendas tras el desgajamiento de un cerro en la localidad de San Pedro Ocotepec. Entre los occisos hay 4 menores de edad. Personal del Ejército Mexicano se trasladó al lugar para aplicar el plan de emergencia DN3. En el Estado de México, una videocámara de seguridad captó el momento en el que 2 delincuentes asaltaron a los pasajeros de una combi en Tecámac. Estas son las imágenes. A ver, chingón, sígate derecho, puto, teléfonos y carteras, teléfonos y carteras, amiga. Teléfonos y carteras, no voy a sacar un programa, saca la pluma, güey, para igual darles unos plomazos, vean, carteras, güey, pásamelos. Anuncia la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, un programa para sanear las barrancas del poniente de la Ciudad de México. Es decir, hay varios temas para mejorar las barrancas. Uno son lo que se llaman drenajes marginales, que hoy están descargando en la barranca. Otro tiene que ver con limpiezas y desasolves, que los vamos a iniciar a principios de 2019, particularmente para las presas. Y después vamos a tener un programa de empleo temporal para la gente de la zona, porque en muchos lugares solamente puede haber limpieza de manera manual. Entonces, bien equipados, bien protegidos, para que podamos mantener permanentemente limpias las barrancas. Mira, a partir de mañana viernes, las personas que llamen a los servicios de emergencia de la Ciudad de México, como el 911, para hacer bromas, serán sancionados hasta con 2 años de prisión.
En el panorama internacional, en Rusia, un adolescente de 15 años fue la víctima más joven de la masacre cometida en un instituto de Crimea, donde un alumno mató a 20 personas, 9 de las cuales eran menores de edad, esto antes de suicidarse. Por acompañarnos este jueves en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, ante el avance de la caravana migrante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a México que frene el paso de estos migrantes y amenazó con enviar al ejército para cerrar de forma total la frontera entre ambos países. Aquí la información. ¿Por qué nos asesinan? ¿Por qué nos asesinan? Si somos la esperanza. Si somos la esperanza. De América Latina. El presidente Donald Trump pidió a México detener la caravana de inmigrantes hondureños y señaló que de lo contrario, desplegará al ejército estadounidense para cerrar la frontera sur de Estados Unidos. Trump sostuvo que los líderes de los países del Triángulo de Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, están haciendo poco por detener los flujos de personas, incluidos criminales que buscan entrar a los Estados Unidos a través de México. También sostuvo que el ataque contra Estados Unidos en la frontera sur, incluyendo elementos criminales y drogas, es más importante para él como presidente que el comercio o el nuevo acuerdo comercial TEMEC. Trump, quien ha colocado la migración como tema recurrente en la recta final de las elecciones legislativas del 6 de noviembre, involucró al Partido Demócrata asegurando que son partidarios de fronteras abiertas. El mandatario estadounidense había amenazado a El Salvador, Guatemala y Honduras con suspender de manera inmediata la ayuda de Estados Unidos, estimada en más de 2.6 mil millones de dólares desde 2015, si no detenían a la caravana de inmigrantes procedente de Honduras. Ante la eventual llegada de la caravana de inmigrantes hondureños a México, el gobierno mexicano indicó que quien desee ingresar a territorio nacional y cuente con los documentos de viaje y una visa concedida por el gobierno mexicano, podrá entrar al país y moverse con plena libertad. Con información de José López Zamorano, corresponsal en Washington, Notimex. Y horas después de lanzar su amenaza a México, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció a nuestro país por el envío de elementos de la Policía Federal a la frontera con Guatemala para detener el avance de la caravana migrante que partió de Honduras hacia la Unión Americana. A través de su cuenta de Twitter, Trump escribió: "Gracias, México, estamos ansiosos de trabajar con ustedes". Además, el mandatario estadounidense destacó un video de la llegada de 2 aviones de los elementos de la policía a las cercanías de la frontera con Guatemala. Pero por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que nuestro país solicitará la intervención de la Organización de las Naciones Unidas para atender la caravana de migrantes centroamericanos y apoyar a quienes podrían solicitar la condición de refugiados. El canciller mexicano, Luis Videgaray, presentará la solicitud de apoyo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, durante un encuentro con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en Nueva York. Además, el gobierno de México ofreció a los integrantes de la caravana de centroamericanos ingresar al país, eso sí, de manera documentada y ordenada. Mire, vamos a hacer una pausa y al regresar estaremos haciendo un enlace en vivo y en directo justo en la frontera sur de nuestro país para ver de qué forma vienen estos centroamericanos, estos migrantes centroamericanos en busca del sueño americano. No se vayan.